Buenas tardes, jóvenes. La clase anterior ya habíamos comenzado con el estudio del campo vectorial y habíamos definido un operador o una de las formas que caracterizábamos el campo vectorial era por medio del flujo. ¿Qué es lo que nos determinaba el flujo? Era la integral de superficie a través de una superficie de un campo vectorial. Es decir, nosotros tenemos un campo vectorial representado por sus líneas y ese campo vectorial atraviesa alguna superficie. Esta es una superficie S. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Cogíamos en los puntos, digamos que estos son los puntos donde se intersectan, nosotros cogíamos la componente normal al campo en ese lugar. Vamos a ponerlo esto así. Entonces nosotros teníamos de que este es el campo A. Entonces estos son los valores que toma la normal en esos puntos. Voy a llamar A sub N1, A sub N2. Ya en este caso todos son normales a la superficie A sub N3, A sub N4. Y lo multiplicábamos por el área. Los sumábamos estos y los multiplicábamos por el área. Y eso nos daba el flujo, es decir, la componente normal que atravesaba el área. Y eso es lo que nosotros denominábamos flujo. ¿Está bien? Es decir, teníamos que nuestro flujo era igual a la suma por toda la superficie de estas componentes normales a lo largo de todo el área. Muy bien, eso era el flujo. Ahí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos que la superficie es cerrada? Si la superficie es cerrada, vamos a decir, está envolviendo alguna región, interna, la región interna la vamos a llamar B. Nosotros tenemos lo siguiente, que el campo, en este caso viene el campo por aquí, sale, entra, y sale, entra, sale. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que el campo entra y sale. En estos casos nosotros tenemos de que el flujo, cuando está entrando, tiene un signo negativo. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque se opone, está la normal externa en estos puntos, tiene esta forma. Es decir, está en contra de la dirección, mientras que la normal externa en estos puntos coincide con la dirección del campo. Por eso estos son negativos y estos son positivos. Entonces, cuando tenemos nosotros el flujo de una superficie cerrada, el flujo a través de una superficie cerrada se le suele llamar aunque es un poco nombre, a pesar de que digo que se le suele, pero no es, vamos a poner mejor lo siguiente. En ocasiones se le llama productividad. ¿A qué viene este nombre de productividad? Al hecho siguiente,
que si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un campo de velocidades, imagínense un líquido, ¿está claro? Y está atravesando esta superficie el líquido. Entonces, el valor que toma el flujo a través de esto nos va a dar la cantidad de líquido producido dentro. Imagínense algo que todos ustedes supongo que habrán hecho. Imagínense que tienen ustedes un caño. ¿Está bien? Tienen ustedes su caño en su lavadero. Y ustedes colocan en este caño una media. Y abren el caño. Si abren el caño, si ustedes no abren el caño, aquí no fluye nada. Pero si ustedes abren el caño, lo sujetan fuertemente de aquí, van a tener de que el agua va a comenzar a salir porque la tela tiene sus orificios, sale. ¿Está claro? Entonces, mientras más abren el caño, más líquido sale. Mientras menos abren el caño, menos líquido sale. Entonces, esa cantidad de líquido que sale es justamente lo que nos está midiendo el flujo. Por eso, el flujo a través de una superficie cerrada, en este caso es esto. ¿Por qué en ocasiones se le llama productividad? Porque nos indica la cantidad de campo que se está produciendo. Aquí tenemos un campo de velocidades. Jóvenes, ¿este ejemplo quedó claro? ¿Sí ha quedado entendido? Muy bien. Entonces, vamos a nosotros a mantener temporalmente el concepto de productividad. Más adelante lo vamos a cambiar por un término más físico. Entonces, esa es la productividad total en esta área. Si tomamos la relación entre el flujo a través de la superficie S, y esto lo tomamos respecto al volumen B, obtenemos, vamos a llamarle igual temporalmente, la productividad media. Que nos indica cuánto campo se está produciendo en promedio en cada uno de estos puntos. ¿Está bien? Cuánto campo se está produciendo en promedio en cada uno de estos puntos. Pero volviendo a nuestro ejemplo de la media, nosotros tenemos nuestra media que es así. Sabemos de que el caño en principio está conectado acá. Entonces, sale el líquido de todas partes. Pero realmente la producción no se da en todas partes, será solamente en un punto específico o en algunos puntos específicos. Y la productividad media me está indicando de que en todos los puntos se produce igual, lo mismo. Entonces, esta productividad media no nos sirve para caracterizar adecuadamente el campo vectorial o en todo caso cuánto campo se está produciendo dentro de esta región. ¿Está bien? Por eso es necesario evaluar esta productividad en cada punto. ¿Está bien? Evaluar la productividad en cada punto. Aquí vamos a ver. Para caracterizar el campo
en la región, y esto es en términos generales para saber de qué forma se genera en la región, es necesario evaluar esta productividad en cada punto. ¿Y cómo logramos evaluar la productividad en cada punto? Elijo un punto arbitrario, digamos este punto M, y hago que todo este volumen tienda a M. Que todo el volumen tienda a M. Entonces, de esa forma puedo evaluarlo. Y obtenemos nosotros el número, la productividad en un punto. Esa productividad en un punto se denomina divergencia, la cual se denomina divergencia. ¿Está claro, jóvenes, lo que significa? En un momento vamos a la parte formal. ¿Esta explicación ha quedado entendida? Profesor, a partir del ejemplo, entonces, ¿la superficie tiene una influencia sobre el campo? No. Lo que pasa es lo siguiente, envuelvo yo una región con una superficie. Esta envolvente, esta envoltura que S, puede ser inclusive imaginaria, ¿está claro? Entonces, coloco esa superficie imaginaria y calculo el flujo a través de esa superficie. Entonces, ese resultado del flujo a través de esa superficie me está indicando cuánto campo se está generando dentro de esa superficie, en esa región. Independientemente si existe el área o no existe. No sé si eso queda claro. Sí. Ahora, y justamente atendiendo a tu pregunta, ok, pero ¿y si elijo la superficie más grande o la elijo más pequeña, la productividad media siempre va a ser la misma? Es muy probable que no, porque haya puntos donde se produzca más y otros donde se produzca menos. Entonces, si ampliamos o reducimos la superficie, podemos abarcar zonas más o menos densas de productores del campo. Por eso es que para poder caracterizarlo no podemos trabajar en toda una región. Tenemos que concentrarnos en algún punto. ¿Eso está entendido? Por eso necesitamos la divergencia. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, a partir de esto ya vamos a la definición formal. Se denomina divergencia del campo vectorial A en el punto M al límite al cual tiende la relación entre el flujo por una superficie cerrada que envuelve al punto M a la relación
con respecto al volumen contenido dentro de la superficie. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la divergencia, y así se denota, del campo vectorial A es igual al límite al cual tiende la relación entre el flujo a través de una superficie cerrada. Esta es una superficie cerrada, siempre, con respecto a su volumen. Y esto se toma cuando hay una tendencia del volumen hacia el punto. Esa es la definición de divergencia. Nosotros, el volumen es siempre positivo. Ahora, el flujo puede ser positivo o negativo. De ahí nosotros tenemos de que si la divergencia de A puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. Va a ser mayor que 0 si es que esto es positivo. Si esto es positivo, significa que se está creando campo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, esto, déjenme escribirlo un poquito más acá. Y vamos a poner aquí los puntos donde la divergencia de A es mayor que 0, se denominan fuentes. ¿Por qué? Porque ahí se está generando, se está produciendo campo. Entonces tengo una fuente del campo. Y vamos a tener nosotros que los puntos donde es menor que 0 se denominan sumideros. El término sumideros viene de los líquidos. Ustedes tienen un caño, un lavatorio, y ese huequito por donde se ve el agua se llama sumidero. Entonces, ¿por qué? Porque si es negativo significa que el campo está disminuyendo, se está perdiendo campo, entonces tengo algo que absorbe, que resume el campo, por eso se llama sumideros. Entonces tenemos fuentes y tenemos sumideros. Bien, vamos a ver la forma analítica de la divergencia. Dado el campo vectorial A, vamos a decir que A es igual a PI más QJ más RK. Acordémonos que P, Q y R son vectores, son funciones de las variables X, Y y Z. ¿Está bien? Donde estas funciones P, Q y R son funciones del punto. Cuando nos referimos a que son funciones del punto, significa que P es una función del punto, es decir, de X, Y y Z. ¿Está claro? Esta es la relación, esto es lo que nos referimos cuando decimos que son funciones del punto. ¿Está bien? Pero, además, que tienen derivadas continuas de primer y segundo orden. Derivadas continuas de primer y segundo orden. Entonces, veamos de allá la forma analítica. La forma analítica se simplifica bastante utilizando los resultados previos. Veamos, la divergencia de A es igual,
la definición. Vamos a usar la definición directamente. El límite cuando el volumen tiende al punto, integral de superficie cerrada A por N de ds, y esto dividido sobre B. Esto es igual al límite cuando el volumen tiende a M de la relación entre esta integral de superficie. Aquí hay que tener en cuenta que A es esto que está aquí y N es el vector normal a la superficie. Y en este caso vamos a tener integral de superficie de P coseno de alfa más Q coseno de beta más R coseno de gamma. Esto de ds y todo sobre el volumen B. Aquí hay que tener en cuenta que estos alfa, beta y gamma son los ángulos directores. ¿Está bien? Entonces coseno de alfa, beta y gamma son cosenos directores. Luego, aquí nosotros aplicamos el teorema, o en todo caso vamos a poner mejor la fórmula de Gauss-Ostrogradski. Si aplicamos la fórmula de Gauss-Ostrogradski aquí, esta integral de superficie podemos convertirla en una integral de volumen, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos que la divergencia de A va a ser igual al límite cuando el volumen tiende al punto de, aquí vamos a tener ya no integral de superficie, sino integral de volumen por todo el volumen contenido. Y aquí vamos a tener la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z, y todo esto por dB. Y aquí B. Muy bien, ahora ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el teorema de valor medio a la integral. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de valor medio? Nos dice que si yo tengo una integral, en este caso esta integral triple, de volumen, en la cual tengo la derivada de P con respecto a X, más la derivada de Q con respecto a Y, más la derivada de R con respecto a Z, de dB, esto nos dice que debe existir un punto en el cual nosotros evaluamos la función y el valor de esta integral va a ser el valor de esa función por toda la región que estamos integrando. Significa que aquí vamos a tener que esto va a ser igual a la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z, evaluado en un punto medio, un M medio, y todo esto multiplicado por el volumen. Entonces nosotros ya podemos reemplazar esto aquí, este volumen y este volumen se va a ir, y en consecuencia vamos a decir lo siguiente: por lo tanto, vamos a tener de que la divergencia de A va a ser igual al límite cuando B tiende a M de la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z, evaluado en este M medios. Entonces, cuando nosotros hacemos que B tienda a M, todos los puntos van a tender a M. Por lo tanto, el valor medio va a tender a M. En consecuencia,
y como ninguno de estos depende de m, obtenemos la expresión para la divergencia. La divergencia del campo vectorial A es igual a la derivada de P con respecto a X más la derivada de Q con respecto a Y más la derivada de R con respecto a Z. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Y esto que tenemos aquí vendría a ser la fórmula por medio de la cual nosotros vamos a calcular la divergencia. Por lo tanto, nosotros podemos escribir de nuevo, de forma distinta, la fórmula de Gauss-Ostrogradski. Entonces tendremos lo siguiente: se puede escribir de la siguiente manera: la integral por la superficie S del flujo del campo vectorial es igual a la integral de volumen de la divergencia de ese campo. Entonces el flujo del campo vectorial A través de la superficie cerrada S es igual a la integral triple o la integral de volumen de la divergencia del campo A por la misma región, que está siendo acotada con respecto o por la superficie. ¿Preguntas, jóvenes? Bien, veamos un par de ejemplos. Calcular el flujo del campo vectorial A. Un momentito, voy a escribirlo aquí abajo mejor. A es igual a X más Y más Y menos X J más Z K. Esto a través de la superficie de una esfera de radio 1 con centro en el origen. Jóvenes, vamos a calcular el flujo, pero no utilizando la definición de flujo. Eso ya lo hemos hecho antes. Vamos a calcular el flujo del campo vectorial utilizando la fórmula para la divergencia. Y después el teorema de Gauss-Ostrogradski. Si conozco la divergencia y puedo calcular esta integral, entonces puedo hallar el flujo. Entonces, aquí nosotros lo primero que hacemos es calculamos la divergencia. La divergencia de A es igual a la derivada de X más Y con respecto a X más la derivada de Y menos X con respecto a Y más la derivada de Z con respecto a Z. Esto es igual, aquí tengo 1, aquí tengo 1, aquí tengo 1, simplemente nos da 3. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, que nuestro flujo es igual a la integral de superficie de A por N de ds, es igual a la integral
de volumen de la divergencia de A de dB es igual a la integral de volumen, divergencia de A es igual a 3, lo tengo aquí arriba, 3 de dB, esto simplemente es 3 veces B, igual a 3 por 4 tercios de pi por 1 al cubo, porque es radio de 1. Y esto simplemente va a ser igual a 4 veces pi. Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros hemos calculado el flujo del campo, de un campo vectorial, utilizando la relación de divergencia y el teorema de Gauss-Ostrogradski. ¿Tienen alguna pregunta? Veamos un segundo ejemplo que es importante. Ejemplo 2. Calcular el flujo del campo gravitacional y aquí tenemos de que A es igual a menos gamma M R como vector, esto también es vector, y aquí tenemos R al cubo. A través de una esfera de radio A con centro en el origen. En el origen de coordenadas, se asume. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a ver de calcular la divergencia. En primer lugar, nosotros no podemos hallar la divergencia o no podemos aplicar el teorema de Gauss, porque en el teorema de Gauss es necesario que exista estas funciones siempre. Pero en el punto x igual a 0, r igual a 0 y z es igual a 0, no existe esta integral. ¿Está claro? Por este r al cubo. Entonces, coloquemos aquí. No se puede aplicar el teorema o la fórmula de Gauss-Ostrogradski dado que la divergencia es discontinua en x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. No podemos aplicarnos porque hay este punto de discontinuidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a calcular la divergencia. En este caso, nosotros tenemos, y para eso vamos a escribir que A es igual a menos gamma M que multiplica a xy más yj más zk, y todo esto dividido sobre x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Esto es el campo A, ¿está bien? Que es el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, vamos a calcular su divergencia.
para ver qué es lo que obtenemos. La divergencia, a ver, antes de calcular la divergencia, vamos allá a las derivadas parciales. La derivada parcial de A, en todo caso aquí es AX, con respecto a X, es solamente este X que está acá. Entonces, tenemos la derivada con respecto a X, el gamma M lo sacamos y tenemos dx sobre, y aquí tenemos x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Primero derivamos este que está acá, por lo tanto obtenemos 1 sobre esto. ¿Está bien? Eso significa es 1 sobre r al cubo. Muy bien, más la siguiente derivada, que es x, que multiplica a la derivada de esto. La derivada de esto es a la menos 3 medios, menos 1 es menos 5 medios, o sea, tengo r a la 5. Por la derivada de lo que está dentro, que es r, un momentito, disculpen, a las 5 medios, a ver, menos, ya, entonces baja el menos 3 medios. Si baja el menos 3 medios, aquí yo tengo el menos. Y voy a tener aquí el menos 3. Y el medio que está acá se va a ir con el 2 que sale aquí. Aquí me queda 2x, se va con el 2. Y aquí voy a tener x al cuadrado. Muy bien, entonces esto es lo que voy a tener. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. 1 sobre r al cubo menos 3x cuadrado sobre r a la quinta. De forma análoga, la componente y, tenemos 1 sobre r al cubo menos 3y al cuadrado sobre r a la quinta, y la derivada de a con respecto a z es igual a 1 sobre r al cubo menos 3z al cuadrado sobre r a la quinta. Muy bien. Ahora ya podemos calcular la divergencia. Entonces la divergencia de este vector A, ¿cuánto nos da? Es 1, 2, 3 veces 3 sobre r al cubo menos 3 que multiplica x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esto sobre r a la quinta, y se pueden dar cuenta de que esto es r al cuadrado, aquí obtengo 1 sobre r al cubo, por lo tanto obtengo 0. ¿Está bien? Entonces, el problema que surge aquí es que obtengo un valor de 0 porque estoy considerando que toda la región es continua, que no hay dos discontinuidades, pero aquí nosotros tenemos lo siguiente: este resultado es válido en todos los puntos diferentes a el punto 0,0,0. Entonces, esto no es cierto, esto no es válido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para poder calcular qué es lo que pasa en ese punto, nosotros tenemos que calcular el flujo, o sea, la divergencia. Entonces, para calcular la divergencia, ya en ese punto específico, o sea, divergencia de A, vamos a ponerlo aquí en 0. A ver. Vamos a ponerlo esto en R igual a 0, mejor así. Tenemos lo siguiente, ese es el límite cuando el volumen tiende a este punto m sub 0, que es igual a 0,
vamos a ponerlo así, al punto O, de esta integral de superficie, que es a n de ds, dividido sobre el volumen. Entonces, vamos a calcular en este caso cuánto vale este a por n. Esto es igual a lo siguiente: menos gamma mr dividido sobre r al cubo, y esto multiplicado escalarmente por r sobre r, porque esa es la definición de vector normal, en este caso, y unitario. Esto va a ser igual a menos gamma m sobre r a la cuarta, que es lo que está aquí abajo, multiplicado por r al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerarlo, como hemos visto, en un pequeño círculo. ¿Está bien? En un pequeño círculo de radio épsilon. ¿Qué es lo que pasa? Alrededor del punto 0. Este es el punto O. Entonces, como estamos evaluando el flujo, vamos a evaluar el flujo a través de esta superficie, nos conviene saber cuánto vale esto en esa superficie. ¿Está claro? ¿Cuánto vale esto en esa superficie? Entonces, esto vamos a decir de que es cuando R igual a A. Cuando R igual a A, significa que aquí tenemos menos gamma m al cuadrado sobre a a la cuarta. Y esto es igual a menos gamma m a al cuadrado, porque estamos evaluando en ese punto, o sea, es decir, cuando el R igual a A. Entonces, nosotros tenemos de que el flujo, esta integral de superficie, a través de esta superficie cerrada, esta esfera de ds, es igual a este valor, la integral de superficie de menos gamma m sobre a al cuadrado por ds. Esto es igual a menos gamma m al cuadrado por toda la esfera de radio s. Esto es menos gamma m sobre a al cuadrado pi 4 pi al cuadrado. Y esto nos da otra cosa que menos 4 pi gamma m. Entonces, esto es el flujo, ¿está bien? Esto es el flujo en este punto. Ahora tenemos que dividirlo sobre el volumen. Dividirlo sobre el volumen. Entonces, nosotros en este caso vamos a atender a lo siguiente. A ver un momentito. A ver. Entonces, en este caso tenemos que la divergencia de A, cuando el R es igual a 0, nos va a dar el límite cuando el volumen tiende a 0 de esto que está acá entre el volumen. Y lo voy a escribir de una vez así. 4 pi, en este caso va a ser este gamma. Gamma. Y la m sobre b voy a decir que es el volumen en R igual a 0. O la densidad. Esta es la densidad. Entonces nosotros tenemos de que el valor que toma es igual a la densidad, a 4pi por la densidad. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros evaluamos. Podemos calcular el flujo utilizando el teorema o la divergencia y el teorema de Gauss, pero no siempre. Hay que tener en cuenta que para que esto se pueda realizar, la integral tiene que existir y para eso la divergencia tiene que estar definida en todas partes.
En este caso no lo estaba. Por eso tenemos que utilizar el cálculo. Ahora, el flujo que nos piden es esto, ¿está claro? En este caso, el flujo que nos piden es esto. Ya evaluando en el punto, si quiero calcular la divergencia, tengo que trabajarlo de esta manera. Bien, jóvenes, eso es lo correspondiente a la divergencia.